Luis Lamas Puccio, para retomar lo que acabamos de discutir sobre estas audiencias de control, que el juez va a decidir si esto es viable o no. Primero, una observación sobre la opinión que acaba de emitir Luis Iberico, que es, por supuesto, desde el ámbito político, pero ya estamos hablando de alguna manera, no sé si de choque de poderes, pero sí de roces, donde dice, oye, espérate un ratito, ¿no? Tú no puedes venir sencillamente a eliminar un partido político por decisión judicial. En principio, ¿qué podríamos decir? Por supuesto, hay que explicarlo al televidente porque se aplica una hipótesis fiscal donde los partidos políticos pueden convertirse en organizaciones criminales o pueden haber sido instrumentalizados por una organización criminal, con lo cual efectivamente terminarías en una situación de cierre. Esto también es inédito, ¿no? En nuestro razonamiento jurídico. Claro, tú dices cómo compulsar la democracia con la posibilidad de cerrar un partido. Pero lo que está pidiendo el fiscal está estrictamente establecido en la ley. El fiscal no lo ha inventado. Eso está establecido en el artículo 105 del Código Penal, que establece la posibilidad de que como una sanción administrativa, cuando habría mediado una agrupación, una asociación o una empresa o una fundación o cualquier otra persona jurídica, siempre y cuando se demostrara la responsabilidad en cuanto a la utilización de la persona jurídica o la misma persona jurídica, entonces el juez tiene esa posibilidad de disolver, de intervenir o de liquidar cualquier persona jurídica. No habría por qué hacer alguna distinción entre un partido político, una empresa, una asociación, una fundación, cualquier grupo que se constituye jurídicamente y que es utilizado con esa finalidad, así lo establece el Código Penal. No es que al fiscal se le haya ocurrido de la noche a la mañana decir, yo voy a cerrar ese partido político. Esa es una pretensión que está sustentada, como te vuelvo a repetir, en el Código Penal y que tiene que ser resuelta en última instancia por un juez a través de todas las vías correspondientes. Pero en ese razonamiento que efectivamente todo está pegado a la ley y uno cuando conversa con los fiscales te dicen, bueno, yo puedo jugar duro, pero estoy pegado a la Constitución y a la ley, es verdad, pero también vas introduciendo pues elementos que digamos antes no se veían en este razonamiento. Por ejemplo, decir que la plata que te entrega una empresa puede ser eventualmente pues dineros sucios para una campaña, es decir, ¿no? Para lo que era antes una falta administrativa, pueden ser dineros sucios y que por tanto tú te estás convirtiendo en un lavador de activos. Eso también, digamos, es una innovación. Es una innovación porque si tú te retrotraes a 10 años atrás, para cualquier ciudadano era impensable que iban a terminar presos, investigados o se iba a suicidar un presidente de la República, todos vinculados por el tema del lavado de activos. Entonces eso es un tema que es producto de la dinámica, de la historia, de los acontecimientos, pero es un hecho real. A nadie se le ha ocurrido de la noche a la mañana plantear investigaciones contra los máximos representantes de la democracia, los expresidentes. Hay uno que está preso, hay otro que está con arresto domiciliario, uno está en un país afuera, el otro se suicidó. O sea que hay cierto sustrato, porque además, pues como todos conocemos, se trató de una empresa que corrompía a diestra y siniestra. Y en esa línea apuntó a ganador y a jugador. O sea, cubría todos los espectros. Y hay suficientes elementos como para poder, por lo menos, investigar, y como parte de la investigación viene la acusación. Todo eso está respaldado en una ley, porque un fiscal no puede atribuirse una propuesta que no está respaldada por una norma, porque incluso acarrearía una responsabilidad de carácter funcional. Y automáticamente el juez, por el solo hecho de haber incorporado un tema que no está profesamente establecido en la ley, automáticamente lo va a rechazar. Porque la defensa va a aprovechar justamente y decir, mira cómo el fiscal está pidiendo algo que no tiene ningún respaldo de tipo legal. Eso está establecido, cuando vamos a señalar, en el artículo 105 del Código Penal. Es lo que pretende. Cuando termine el juicio se verificará si existe o no existe responsabilidad. Aún cuando existiera responsabilidad tendrá que verificarse si efectivamente esa persona, que es objeto de una sentencia condenatoria, utilizó una agrupación política sin haber cumplido con todas las formalidades administrativas internas y bajo el espectro de lo que significa una persona jurídica, cometió un delito. El caso Humala va a sentar de alguna manera jurisprudencia para el resto de estos casos a la hora de poder definir si la plata que ingresa a una campaña, independientemente si tú compras una casita o la parte de una casita o te quedas con una parte de esa crema o no, pero si la plata que ingresa a campaña es efectivamente dinero negro que te
da este salto de lo que la defensa quiere plantear como un delito o una falta administrativa a una falta gravísima de carácter penal que implica el lavado de activos y la organización criminal. Esto va a plantear una jurisprudencia, es decir, la vara con la que se mida este juicio va a servir para las demás, Claro. Número uno. ¿Y en qué momento es que se va a definir ese criterio? Que entiendo yo, bueno, incluso hasta la Corte Suprema ha entrado en los temas de casación y demás, pero corríjame, me parece que todavía no hay una definición clara al respecto. Claro, porque es un primer proceso en la que se estaría procesando a un exmandatario por un tema de lavado de activos, en la que se habría utilizado un partido político para darle apariencia de legitimidad o por lo menos para recibir ese dinero y no rendirle cuentas a la agrupación política. Eso evidentemente va a sentar un precedente. Ahí hay toda una discusión bastante compleja y difusa porque hay quienes afirman categóricamente que eso no está tipificado como delito en el Código Penal. Hay otros que dicen al contrario. Desde el momento que se promulgó la primera ley de lavado de activos en el año 2002, todo acto de transferencia, posesión, ocultamiento, encubrimiento de dinero sobre la cual se podía presumir su origen ilícito es lavado de activos. Entonces, en esa línea de análisis no habría que hacer distinciones entre una empresa, una asociación, una fundación, un partido político, siempre y cuando se hubieran utilizado esas agrupaciones jurídicas para darle apariencia de legitimidad a un dinero sucio. Eso lo va a decidir el juez, ya no de la investigación de No, esta previa, claro. sino ya el juez en el juicio oral. ¿Sí? Claro, y eso va a ser objeto de apelaciones, puede ser objeto de casaciones, puede ser objeto de recurso de habeas corpus, se puede pasar por el Tribunal Constitucional, se puede ir a la Comisión Interamericana, te puedes ir a la Corte Interamericana. O sea, simplemente esa es una pretensión que tiene el fiscal. Está actuando de acuerdo a lo que establece la ley y a su criterio, que también es respetable. Habrá que escuchar y respetar también qué cosa es lo que dicen los abogados ejerciendo el derecho Ahora, a la defensa. ese es el punto en realidad central, ¿no? Me parece, en lo que va a ser el desarrollo de este juicio, definir efectivamente la ilicitud de estos fondos y cómo, digamos, No influye tanto definir la ilicitud, porque provenían de una oficina especializada en pagar corromper, coimas. En pagar coimas. Yo no creo que eso esté en los activos de las empresas que pertenecían Una al grupo contabilidad Odebrecht. negra. Una contabilidad. Entonces, eso es un hecho precedente, digamos, que es el punto de entrada para poder analizar si se trata de lavado o no lavado, porque para lavar no se puede lavar dinero limpio, se tiene que lavar dinero sucio. Entonces tienen que haber hechos precedentes. Ahí empezará, digamos, a dilucidarse si efectivamente hay un hecho precedente, si efectivamente existieron elementos para poder rechazar ese dinero, si se rindió o no se rindió cuenta al partido, porque un partido pues es una agrupación de personas y los que tienen los liderazgos dentro de los partidos son personas formadas, tienen comisiones, tienen asesores. Entonces, si a ti vienen y te entregan una maleta con $200.000, lo mínimo que tienes que hacer es tú consultarle pues al tesorero, para que eso aparezca Recibo en los libros esto, contables, ¿no? ¿cómo O sea, se mira, va a hacemos? procesar esta ¿Cómo vamos a justificar eso en los libros contables del partido? Porque además eso va a servirnos para poder justificar ante la OMPE la licitud de la campaña, en el fondo. Entonces, hay todo un elemento que requiere ser analizado de manera concatenada para ver si efectivamente se agotaron o no se agotaron, o de lo contrario, pues la persona que recibió el dinero habría sido sorprendida maliciosamente por parte de una empresa con fines que ya son más o menos deducibles. El tema de las sentencias, yo le preguntaba al principio, en el caso de la señora son 26 años y medio, entiendo que son 10 y 10 por cada campaña y 6 años y medio por el tema de la compra de inmuebles. Por eso Humala son solamente 10 y 10, porque a él no le aplican el tema de haber comprado los inmuebles, a la amiga sí, a la señora sí. Ahora, tal como nos movemos, entonces las penas se suman. Habría que ver, primero que todo, cuál ha sido el rol de participación de cada uno de ellos. Si han sido autores, si han sido cómplices, si han sido instigadores, si han participado en actos de encubrimiento, de posesión o de apariencia. Una serie de elementos que se van concatenando. Además, estos están siendo investigados con la ley de crimen organizado, que sobre el máximo se establece un plus. Entonces, no necesariamente habría que sumar las penas. Yo creo que lo más importante es acá tratar de aclarar si efectivamente hubo o no existió participación, en qué términos participaron, de qué manera se beneficiaron. Ahí cada uno va a hacer uso de los medios de defensa que son necesarios para demostrar que eso no es así. Entonces, eso se va a tener que ventilar en el juicio, porque ahora hemos terminado una investigación.
investigación de la Fiscalía. El juicio es donde realmente va a ser el espacio en el que se va a discutir con pruebas, con pericias, con declaraciones. ¿Se debería con arrancar en testigos. unos 5 meses, más o menos, si es que pasa por este control? Claro. de acusación. Además hay otro tema también, si existen o no existen colaboradores eficaces, que también es un actor que ha tenido y que tiene mucha relevancia en el análisis de los hechos. Lo primero que tiene que hacerse es ¿Tú entras a un juicio con lo que te dice el colaborador ya completamente corroborado? Claro, que tiene estatus de colaborador, eso es lo que establece la ley. El otro es uno que pretende ser a colaborador. Ahí también hay una desnaturalización de los términos, porque tiene que verificarse que lo que ha dicho el colaborador es cierto. Todo eso tiene que estar enmarcado dentro de la acusación, porque la acusación es la que va a señalar la cancha donde se va a jugar el juicio. Hablando de los colaboradores, el señor Jorge Cuba, ex viceministro aprista, se ha vuelto a plegar a la colaboración eficaz, porque recordemos que en julio del año pasado le habían archivado un tema porque, en fin, porque no brindó la información del caso. Un colaborador eficaz, aquí tengo 2 o 3 preguntas. A ver, primero, un colaborador eficaz se supone que apunta para arriba, ¿no? O sea, yo soy parte de una organización criminal y yo como colaborador eficaz apunto al que está por encima mío en esa organización. No necesariamente. No necesariamente. Apunto a hechos que no se conocían, Ya. pero que son trascendentes, que son relevantes para poder conocer cómo operaba la estructura. Ajá. Quiénes participaron, de qué manera lo hacían, dónde depositaron el dinero. O sea, información inédita que si no fuera por el Ya. colaborador no se podría obtener. Porque el señor Cuba, según su abogado, lo que ha señalado es que él, por ejemplo, sí no era testaferro de García, porque no sabemos en detalle, pero eso es lo que ha dicho el abogado, ¿no? Porque se esperaba que, bueno, después de lo de Atala, otro colaborador te planteara una cadena de sobornos, ¿no? Que comienza con el tema interoceánica y sigue en este caso con el tema del tren. Porque cuando el señor Nava deja de recibir plata, comienza a recibir plata la gente del tren, que son aproximadamente 8 millones de dólares. Pero el señor Cuba ha dicho, no, esta plata era mía, pero entonces... claro, si no está acusando a nadie, pero sí parece ser haber dado información relevante sobre Enrique Cornejo, por ejemplo, ¿no? Que dijo, le pagaron $15,000 de un alquiler de una oficina y le dieron 2 televisores para implementar esa oficina. Eso, sin embargo, al parecer no ha sido suficiente para que el juez Sánchez Balbuena diga, no, usted se queda en prisión preventiva y ha soltado a Enrique Cornejo, le ha dado comparecencia pues con las restricciones del caso. Entonces también hay... que son dos cosas un juez también va valorando lo que el colaborador ofrezca. En el caso que hemos visto, lo que se discutía era si se abría el proceso con una detención preventiva o con una orden de comparecencia. Eso no significa que más adelante el señor Cornejo pueda ser declarado culpable o pueda ser declarado inocente. Es solamente una medida de carácter procesal para que sea fácilmente entendible. Pero claro, entendemos que quien refiere algo a través del proceso de colaboración tiene que ser una información pues trascendente. Claro, ¿no? Yo no voy a claro. informar, mira, ve, le dieron un televisor a colores. televisor, ¿no? O sea, claro, claro, yo tendría no, que no decir, es- mira, ve, en tal cuenta, Estamos hablando en de tal códigos, paraíso, claro, a través de una claro. empresa offshore, a través de una tercera persona, hay un depósito de $5 millones. Y si no hubiera sido por la información que pretende dar el colaborador, eso nunca se hubiera sabido. Y el otro punto ahí que me llamaba la atención y me lo comentaron un par de penalistas, seguro usted tiene una opinión bien definida, es el tema de Atala. Atala se vuelve colaborador eficaz a partir de acusar a Alan García, ¿no? De ser el dueño de ese dinero. Pero hay opiniones que dicen, tú no puedes ser colaborador eficaz a partir de un muerto que finalmente ha muerto inocente para el Poder Judicial. ¿Cómo funciona ahí esa es una distinción interesante? Lo que se investiga es una estructura Ya. integrada por seres humanos. El hecho de que un ser humano desaparezca de la estructura, en el caso del señor Alan García que se suicidó, no significa que la estructura tenga que seguir siendo objeto de esa investigación. Entonces la información que se proporciona en alguna medida está consolidada en esa estructura, en todas esas relaciones que se utilizaron con una finalidad específica. El hecho de que una persona haya fallecido no significa, por ejemplo, que se haya descubierto que este dinero se transfirió a una tercera persona. Esa tercera persona adquirió bienes Tu colaboración inmuebles. no se limita a una persona, sino al contexto dentro de la En este organización caso criminal. específico, porque acá no es un juicio contra una persona, es un juicio contra una organización. Organización en el buen sentido del concepto. Es decir, varias personas que intervinieron aprovechándose de una serie de elementos coyunturales y cometieron diferentes delitos. Pero el proceso continúa. Y porque además el proceso significa no solamente la responsabilidad, sino también el pago de la reparación civil. Y la reparación civil se va a concretizar
con el embargo, la incautación de bienes que se adquirieron a través de esas actividades. En el caso de los Humala parece ser un agravante el hecho que, por supuesto, ellos además hayan utilizado parte de estos fondos para un uso personal, ¿no? Caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, hasta, bueno, está el tema de las rifas y demás, pero y hay investigaciones contra su marido, el tema de terrenos, o sea, hay una posibilidad de que haya fondos que se hayan desviado efectivamente. Si no se encuentra esta información, si no se confirma que haya habido utilización personal de los Fujimori de estos fondos, se complicaría la posición fiscal, por ejemplo, de cerrar, de liquidar Fuerza Popular. Bueno, ahí hay una diferencia ahí. Varias posibilidades, porque no solamente se trata de la adquisición de un inmueble en especial. Acá hay un universo de carácter financiero contable que tiene que estar justificado y convalidado porque se hizo uso de ese dinero supuestamente en una campaña política y porque además no habría forma de poder justificar, porque han aparecido gente que se acoge a la colaboración eficaz o a la confesión sincera, que está diciendo que los utilizaron. Pero en síntesis, el meollo es si efectivamente ese dinero que se utilizó de diferentes maneras tiene una justificación de contenido contable para demostrar que a través de esa justificación contable ese dinero tuvo una procedencia lícita, una procedencia transparente y que se cumplieron todos los procedimientos. Para terminar, el caso de la señora Villarán, hemos visto ayer o anteayer su declaración en el Congreso, ya ha guardado silencio básicamente en lo que tiene que ver con el dinero de Odebrecht y de OAS relacionado con la campaña, pero se ha dicho, bueno, y en eso sí se ha cuidado, en decir que los contratos de concesión, de licitación, no pudieron estar de ninguna manera influidos por dineros de campaña. Ahora, eso ella lo tendrá que demostrar, porque lo que estamos viendo es que estos contratos contienen aparentes distorsiones, ¿verdad? Que favorecen en este caso a quien te dio la plata para la campaña. Una cosa es una declaración ante una comisión investigadora y otra cosa es una declaración en un proceso. ¿Por qué? Porque la declaración en el proceso se va a presentar o se va, digamos, a plantear en términos de controversia. Interviene el fiscal, intervienen los abogados, se hace un interrogatorio, se hace un contrainterrogatorio. Hay toda una estrategia por parte de la Fiscalía y los abogados. Entonces, ahí es donde realmente se va a medir si es congruente las declaraciones de la investigada y que están respaldadas con realidades, con hechos fácticos, que hacen creíble que efectivamente o tuvo o no tuvo participación a través de las contabilidades, a través del análisis de los contratos, si estos contratos en realidad respetaban o no ciertos parámetros, ¿no? De igualdad, de aseguramiento jurídico, de resarcimiento, de beneficio para los usuarios. Entonces eso también tiene que ser... Ella tiene posibilidad de una defensa ahí, digo, una defensa eficaz, de decir, yo no tuve que ver con el aspecto técnico de los contratos como funcionaria pública, ella tiene algún tipo Todo el mundo tiene derecho a defenderse de y que sea creíble lo que uno afirma. El tema es demostrarlo a través del procedimiento administrativo, que efectivamente dentro de la ley y de sus atribuciones ella no le correspondía participar. Entonces, ¿quién participó? Participó pues el grupo de asesores jurídicos. Habrá que llamar a los asesores jurídicos para que digan si negociaron. ¿Cuál fue ese? ¿En qué términos negociaron? Si hubo algunas modificaciones. ¿Dónde están las propuestas de la modificación del contrato? ¿Hubo alguna objeción? ¿Se grabó? ¿Se levantó un acta? Todo eso tiene que... Los puntos críticos de esos contratos al final están bien ubicados, ¿no? Entonces ya entras a eso. Son muy formales y efectivamente, ¿no? Claro. Así es. Gracias, Luis Lamos Puccio. Muy interesante, como siempre, conversar con usted. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.